la idea cuál es con esta capacitación y esta instrucción. La mayoría de las personas que nosotros trabajamos en el área de la ingeniería y más que todo en el tema de redes, vemos muchas dificultades en el tema de tramitología o trámites ante las empresas de servicios públicos. Una de las empresas que tiene un poquito de inconveniente es la empresa de acueducto, porque las personas no están con la capacidad o no tienen el tiempo disponible para hacer este tipo de trámites que son un Disculpe, poquito. ingeniero, ¿Me está escuchando? qué pena lo interrumpo. Nos dicen que se escucha un poquito bajito para ver si de pronto puede levantar un poco más el tono de la voz. Aló, ¿ahí me escucha mejor? Sí, Aló, yo creo. Ahí yo lo escucho perfecto. ¿dos otras personas me escuchan? Por favor, quien no escucha al ingeniero manifestarlo, Edwin Caicedo, que nos escribió, por favor, ¿escucha ahí al ingeniero? Nos puede responder por el chat. Sí, sí, señor. Nos dice que Ahí sí. está Bueno, bien. adelante, sí, señor. Adelante, ingeniero. Entonces, continuamos con este tema. La importancia, o digamos, la idea con esta charla y con esta presentación es dar a entender cómo son los trámites ante la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Bogotá, por ser una metrópoli, que es una ciudad muy grande, las otras ciudades de Colombia, como es Medellín, Cali, Bucaramanga, Cúcuta, han adoptado parte de esta normatividad que tiene la empresa de acueducto de Bogotá, ya que la empresa de acueducto de Bogotá tiene en su calificación y en su proceso de calidad bastantes procesos ya establecidos para cada circunstancia que nosotros necesitemos establecer. Nosotros en este espacio necesitamos fortalecer los conocimientos prácticos y normativos que tiene la empresa de acueducto y la importancia de cumplir los trámites y reglamentos que sigue la empresa de acueducto. Tenemos también que entender los procesos y hablar eficientemente cómo van a ser y qué es lo que se tiene que hacer para poder radicar esta documentación ante la empresa de acueducto. ¿Qué normatividad nos sigue? La normatividad, la empresa de acueducto crea el Manual de Urbanizadores y Constructores mediante la resolución número 0651 del 2019. Esa reglamentación quiere es adoptar, eh, digamos, unos procesos para que la empresa de acueducto y el urbanizador y constructor tenga la facilidad de aplicar toda la normatividad que tiene la empresa de acueducto para el residuo de las obras tanto de acueducto como de alcantarillado. La empresa de acueducto regula el acceso a servicios de acueducto y alcantarillado. El sistema de acueducto y alcantarillado de Bogotá es demasiado grande y cuando un urbanizador o un constructor necesita hacer la construcción de uno de sus proyectos, pues tiene que solicitar a la empresa de acueducto el permiso y los trámites para poder decir yo me conecto a esta red de acueducto o me conecto a esta red de alcantarillado. El urbanizador, como bien lo estamos diciendo, él tiene que cumplir cabalmente unos trámites técnicos y administrativos que están bajo la norma de urbanizadores y constructores. Aquí nosotros, como vemos, Camacol, la empresa de acueducto, la alcaldía de Bogotá y la Secretaría del Hábitat, conjuntamente han venido estableciendo unas cartillas y han establecido unas normas para que al urbanizador y al constructor le quede la facilidad de interpretación y de seguir los pasos para que ellos puedan ir tramitando ante la empresa de acueducto y no tengan mucho inconveniente. ¿Cuáles son las entidades principales que tienen que ver con el proceso de urbanizadores y constructores? En primera instancia está la empresa de acueducto de alcantarillado de Bogotá. Seguimos con el IGAT. El IGAT es una entidad que nos facilita a nosotros, cuando hacemos los levantamientos topográficos, amarrar ese proyecto a un sistema de coordenadas reales mediante unas placas que las emite el Instituto Geográfico de Agustín Cudasque. El IDU, el Instituto de Desarrollo Urbano, nos da a nosotros las pautas para determinar el espacio público
y determinar el desarrollo urbanístico del proyecto que nosotros estemos desarrollando. La unidad administrativa especial de catastro es muy importante porque con base en la información catastral, nosotros tenemos que presentar al acueducto los planos y manzanas catastrales que involucran al proyecto que nosotros estamos realizando. La Secretaría Distrital de Planeación. La Secretaría Distrital de Planeación nos ayuda a nosotros para la expedición de la licencia de urbanismo, la licencia de construcción y la normatividad en cuanto al espacio público, en cuanto a las vías, el ancho de vía, el tipo de vía que necesitamos desarrollar dentro del proyecto. Camacol, porque estamos mirando la Cámara Colombiana de la Construcción, que es una agrupación, especialmente, digamos, en Colombia, que agrupa a todos los urbanizadores y constructores que hay, donde ellos determinan un desarrollo urbanístico en determinadas zonas y ellos se reúnen y miran qué es lo más conveniente para la ciudad. En este caso, Camacol pues ha ayudado con el acueducto, con la Secretaría del Hábitat y con la Alcaldía Mayor a establecer unas normas, establecer unas pautas para que estos procesos sean más ágiles. Y la Secretaría del Hábitat, que la Secretaría del Hábitat nos dice a nosotros, nos mira cómo es el desarrollo de un proyecto, qué es lo que necesitamos básicamente para poder desarrollar un proyecto que cualquier persona quiera desarrollar, bajo unos criterios establecidos por el Plan de Ordenamiento Territorial. Ya para nosotros poder desarrollar los proyectos tenemos unas pequeñas herramientas que son que nos ayudan para poder ser un poquito más ágiles en el momento de la erradicación y la ejecución del proyecto. El DITG es una dirección de información técnica y geográfica de la empresa de acueducto, donde una vez nosotros tengamos el proyecto, tenemos el levantamiento topográfico, tenemos que ir al DITG y que el DITG nos apruebe ese levantamiento topográfico y nos diga que esas coordenadas que estamos estableciendo son acorde con los que tiene la empresa de acueducto de alcantarillado de Bogotá. El DITG, este departamento es muy importante para nosotros en el momento de empezar a desarrollar el proyecto y en el momento de hacer la entrega de las obras realizadas a la empresa de acueducto de alcantarillado de Bogotá. La dirección de apoyo técnico es una dirección donde nosotros, la empresa de acueducto, la tiene para diferentes proyectos. Todos los proyectos que nosotros queramos desarrollar van encaminados a la dirección de apoyo técnico, que son los que hacen los estudios y la aprobación de esos diseños que presenta cada urbanizador, cada constructor para poder ejecutar el proyecto. Sin el visto bueno de la dirección de apoyo técnico, no se puede desarrollar ningún tipo de proyecto. El SISTEC es un sistema de información de normas técnicas de la empresa de acueducto Alcantarillado de Bogotá. Ese SISTEC, como mismo dice el Sistema de Información de Normalización, es donde nosotros encontramos absolutamente todas las normas que tiene la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Las normas a nivel técnico, a nivel administrativo, que nos regula a nosotros. Si nosotros necesitamos hacer unos diseños, tiene unas normas. Si los diseños son de acueducto, es una norma. Si los diseños de alcantarillado tiene otra norma. Si nosotros vamos a hacer rehabilitación de redes, tiene otra norma. Si vamos a hacer una ampliación de redes, tiene otra norma. Entonces, todas esas normas las encontramos nosotros en la página de la empresa de acueducto de alcantarillado y en el SISTEC. La ONAT es una organización nacional de acreditación de Colombia. Todo lo que nosotros hagamos a nivel de calidad tiene que estar avalado y tiene que estar certificado por una acreditación nacional de Colombia. En este caso, tenemos la ONAT, que es una entidad que a nosotros nos acredita más que todo en el tema de laboratorios, en el tema de ensayos que tengamos que hacer. La ONAT nos lo está certificando. El BUT, que es la ventanilla única de construcción. En esta ventanilla nosotros podemos agendar y podemos radicar la documentación también de la normatividad técnica que quiera la empresa de acueducto de alcantarillado de Bogotá. Es una ayuda para poder nosotros agendar de pronto una asesoría
o radicar la documentación que necesitamos nosotros para el proyecto. El BUR es la ventanilla de registro. En esta ventanilla, tanto las entidades estatales como nosotros podemos verificar si el predio está legalmente constituido o no está legalmente constituido, o si necesitamos ver alguna información adicional como un tema de áreas, de predios colindantes, en fin, podemos mirar exactamente dónde está la ubicación del predio que necesitamos nosotros desarrollar. Esta zona de manejo de preservación ambiental es muy importante porque para los proyectos donde están cerca los cuerpos de agua, se deben mantener unas zonas o unas reservas, unas zonas, digamos, de reserva que tienen que tener un límite de intervención o hasta dónde podemos nosotros llegar y decir, yo me puedo meter hacia ese cuerpo de agua. Entonces, por lo general, estamos hablando que el eje del cuerpo de agua, más o menos, dependiendo el proyecto, podemos tener entre 30 y 60 metros de aislamiento para que no tenga ningún tipo de afectación esta zona de manejo y de preservación ambiental. Y esta zona de ronda o zona de reserva son zonas adicionales que permiten nosotros para los estudios técnicos y diseño determinar que esa área es específicamente para este tipo de preservación y de manejo ambiental que nos ayudan a mantener esos cuerpos de agua. Ahora nos preguntamos quiénes son los urbanizadores y constructores. Dentro de los urbanizadores tenemos las personas o tenemos los proyectos que son desarrollados con actividades asociadas a gestión de un desarrollo urbano. Los constructores tienen actividades asociadas a la incorporación de nuevos usuarios. Ambos tienen que ir de la mano. Mientras el trámite de los urbanizadores es a un tema, digámoslo, general, global, donde estamos desarrollando predios grandes, donde abarcan manzanas, abarcan vías, abarcan un gran campo. En el tema de incorporación de usuarios, como establece, son para incorporar cuántas viviendas son, cuántas viviendas en ese proyecto de desarrollo. Y si yo tengo de pronto un predio pequeño y lo puedo desarrollar, cuántos medidores necesito para ese predio. Entonces, por eso es las actividades asociadas a incorporación de nuevos usuarios. Cada circunstancia, cada situación, tanto de urbanizadores como de constructores, tienen unos tiempos estimados de respuesta, dependiendo de lo que nosotros vayamos a radicar. Seguimos, entonces, ¿quiénes son los urbanizadores? Son las personas naturales jurídicas autorizadas por una licencia de urbanización para desarrollar un predio. En ese predio necesitamos nosotros construir o podemos desarrollar las redes de infraestructura, necesitamos hacer vías, necesitamos hacer andenes, y debajo de esos andenes, de esas vías, viene el tema de las redes húmedas o redes secas que llamamos nosotros. Redes húmedas comprende las redes de acueducto y alcantarillado, las redes secas comprenden las redes de energía, comunicación y gas. Aquí vemos nosotros un ejemplo, donde tenemos un plano, donde es una urbanización donde está concebida por etapas. Una urbanización aquí donde tiene unas vías definidas y tiene unas manzanas definidas. Eso le corresponde a un urbanizador. El predio es grande, la urbanización es un conjunto de varias manzanas donde se pueden ejecutar por etapas. Aquí tenemos lo de constructores, ¿quiénes son? Son las personas naturales o jurídicas autorizadas por una licencia de construcción. A diferencia del urbanismo, que es una licencia de urbanismo, aquí tenemos es una licencia de construcción. ¿Para desarrollar qué? Un predio. Para desarrollar un predio. Como vemos nosotros aquí en esta imagen, ahí está la manzana catastral y lo que está subrayado es el predio que nosotros vamos a desarrollar. En ese predio se puede desarrollar, por decir algo que anteriormente fuera una casa de uno o dos pisos, y actualmente vamos a demoler esa casa
y vamos a construir un edificio de 4 o 5 pisos. Esas son las diferencias claves importantes entre urbanizadores y constructores. Dentro de cada uno de los procesos de urbanizadores y constructores se establecen varios pasos a seguir. Tenemos la factibilidad de servicios para urbanizadores y constructores, que son los famosos subprocesos. Factibilidad de servicios, certificación de viabilidad y disponibilidad inmediata de servicios, aprobación de diseños de redes externas, supervisión de obras de urbanismo. Esto es conjunto, tanto urbanizadores como constructores deben cumplir a partir de la quinta situación, que es el servicio temporal de obras o el TPO, las acometidas de alcantarillado y las acometidas de acueducto. Para entonces lo miramos más adelante, pero entonces, para la certificación de viabilidad de servicios, básicamente las piden es para la licencia de urbanismo y en algunos casos, cuando vamos a desarrollar solamente un predio, cuando hacemos la factibilidad de servicios, perdón, la certificación de viabilidad y disponibilidad de servicios en la zona. Aquí vemos un diagrama de lo que es la gestión de desarrollo urbano, donde tenemos que básicamente lo que tenemos en el desarrollo urbano es un proyecto de redes externas, tanto de acueducto como de alcantarillado. Tenemos la primera parte, que es de la factibilidad de servicios, con una instrumentación de gestión de suelos, y eso va determinado a unos planes que se desarrollan en la ciudad, como son los planes parciales, los planes de regulación, los planes de implementación, los planes de renovación, planes maestros o planes directores. Sigue el paso con una certificación de viabilidad y disponibilidad inmediata de servicios públicos para proyectos de urbanización. Cuando ya tenemos nosotros un plan general, ya unos planes parciales, un plan grande, venimos a desarrollar por parte y decidimos a desarrollar una partecita de ese plan grandote. Ese plan grandote, ese pedacito que vamos a, se necesita una licencia de urbanismo. Ya una vez tengamos nosotros el certificado de viabilidad disponibilidad inmediata, pasamos a hacer un tema de aprobación de diseño de redes externas. ¿Qué quiere decir? El acueducto me dice a mí, señores, el predio que usted está desarrollando tiene la posibilidad de conectarse a estas redes de alcantarillado o a estas redes de acueducto. Entonces, en la disponibilidad, más adelante lo vamos a ver, que nos dicen a nosotros que tenemos que presentar unos diseños. Esos diseños tienen que cumplir unas normas de la empresa de acueducto. Y una vez se tengan esa aprobación de diseño de las redes externas, pasamos al cuarto paso, que es la supervisión de obras de urbanismo. En este tema de supervisión de obras de urbanismo es cuando ya los diseños están aprobados y ya tanto el urbanizador como el constructor necesitan hacer la construcción de las obras. Lo que decimos certificado de viabilidad y disponibilidad inmediata se requiere para todas las licencias de urbanismo y para los instrumentos de gestión de suelo que en su acto administrativo impliquen obligaciones de expedición de licencia de urbanismo. Como les decía, esta instrumentación de gestión de suelo son los que nos determinen, nos dicen de acuerdo al plan de ordenamiento territorial qué debemos construir o qué estamos autorizados para construir en ese predio. Ahora miramos en el tema de urbanismo de los urbanizadores, qué costos se necesitan. Entonces tenemos unos costos de diseño y construcción de redes secundarias o locales. Tenemos unos costos por concepto de revisión y aprobación de diseños, donde tenemos, cuando nosotros presentamos los diseños, el acueducto tiene que hacer una revisión y aprobación de esos diseños. El costo de esas aprobaciones y diseños es equivalente al 3% del valor de los costos directos de obra proyectados por el urbanizador de acuerdo a los diseños que se tienen presentados. Tenemos otros costos que son de supervisión técnica de urbanizadores,
Estos costos, cuando se construye la obra, equivalen más o menos al 6% del valor de la obra construida. ¿Qué quiere decir? Que apenas nosotros nos hacen la supervisión técnica de la obra, al finalizar tenemos que hacer una entrega a la empresa de acueducto. En esa entrega, ¿qué tenemos que nosotros tener? Tenemos que tener unos requisitos previos, que es los planos récord. Tenemos que tener una liquidación de esas obras y con base a esa liquidación de esas obras, el 6% nos lo cobra la empresa de acueducto por esa supervisión. Hay otro valor que es inherente, digamos, a los diseños, que dependen mucho, es cuando nosotros ya vamos a hacer los empates o las conexiones a la red existente. Esos empates de conexión a las redes existentes van conforme a la norma NS 023. ¿De qué depende ese costo? Dependen del tipo de empate, dependen del diámetro de la tubería, del material de la tubería, del estado en que se encuentran las redes existentes donde nosotros nos vamos a conectar. Por eso es que ese valor es variable y no se puede determinar con un porcentaje, sino se debe hacer es de acuerdo con lo que se ejecute en la obra. Aquí hay algo importante que tener en cuenta que una vez se haga la liquidación de la obra, de las obras que se entregan al acueducto, eso va a apoyo técnico y en apoyo técnico piden con base en la liquidación, unas pólizas que tiene que sacar el constructor. Esas pólizas son unas pólizas de garantía de parte del constructor o del urbanizador que tiene que entregar la empresa de acueducto. Esos precios van de acuerdo a lo establecido con la normatividad de la empresa y de acuerdo a los precios que tenga la empresa de acueducto de alcantarillado de Bogotá. Vamos ahora a explicar esos subprocesos un poquito más detallados. El tema de factibilidad de servicios. El tema de factibilidad de servicios nos toca mirar un formato de solicitud de factibilidad. Ese formato, la mayoría de todos estos formatos ya los tiene la empresa de acueducto y se pueden bajar de la página de la empresa de acueducto de alcantarillado. Ese formato de estabilidad, de factibilidad lo tenemos acá, donde tienen que llenar unos requisitos de acuerdo a la persona que está liderando el proyecto. Estos temas de factibilidad de servicio van para los planes maestros o los planes parciales, los que estén aprobados de acuerdo al plan de ordenamiento territorial. Aquí nosotros es importante tener en cuenta lo que tenemos acá es la matrícula inmobiliaria. Hay predios, todos los predios aquí en Bogotá tienen una matrícula inmobiliaria. Aquí es donde entra la parte de catastro, donde nos dicen si esos predios tienen la matrícula, es legal o no es legal, porque a veces presentan documentos donde no son claros el tema de establecer si ese predio es del propietario o no es del propietario. Entonces, con base en este tema de la matrícula inmobiliaria del CHIC, se verifica dónde está y si es procedente con el proyecto que se está presentando y con el plan de ordenamiento territorial. Dentro de unos documentos nos piden a nosotros delimitación del instrumento de gestión de suelo, objeto de la solicitud, fotocopia del documento de acreditación y el nombramiento del promotor del instrumento de gestión, que es la persona que representa el proyecto. Y un poder legalmente otorgado si es una tercera persona que es la que hace la gestión de los trámites ante la empresa de acueducto de alcantarillado de Bogotá. Tenemos acá el formato que ya lo acabamos de ver. Tenemos el de delimitación del instrumento de gestión de suelos y objetos de solicitud, que son los que nos indican acá qué es lo que podemos hacer o desarrollar en ese proyecto. Fotocopia de documento de acreditación, que es la persona representante del proyecto. El poder de evento otorgado, que si es una persona jurídica o una persona natural.
tenemos que mirar si es una persona natural, pues presenta la fotocopia de la cédula de la persona natural. Pero si es jurídica, se necesita que tenga eh, el documento que lo representa a él, el RUT, que es el RUT que nos dice a nosotros qué tipo de sociedad es y qué tipo de empresa es. Y cuando nosotros vamos al tema de solicitud de uso del suelo en el formato, tenemos que mirar qué tipo de población estamos tratando, necesitamos saber qué caudal es y presentar el programa de ejecución de lo que se va a realizar. Eso lo vemos aquí dentro del mismo formato. Tipo de uso a desarrollar, si es residencial, comercial, industrial o institucional. El número de viviendas a construir, el área diferente al uso de vivienda, población permanente y flotante. Ya todos estos datos, ¿para qué nos sirven? Para determinar el caudal y la empresa de acueducto determina y mira si es factible o no el proyecto a desarrollar, dependiendo del sistema y dependiendo de las redes existentes. El tiempo estimado de respuesta para que una vez se tengan toda esta documentación, se tenga toda esta información clara y la tiene lista para radicar el urbanizador a la empresa de acueducto, el acueducto se toma 45 días hábiles. Apenas se radica la radicación, son 45 días hábiles. Es claro entender que sí se deben de tener toda la documentación. Si no se tiene toda la documentación, se devuelve el proceso. Y hasta que no tenga toda la información correspondiente, no lo permite. Y es una pérdida de tiempo, porque el acueducto se toma los 45 días apenas tenga la radicación. Volvemos, ¿cuáles son los planes o cuáles son los proyectos que necesitan factibilidad de servicios? Que son los planes parciales, los planes de regulación, los planes de implementación, los planes de renovación, los planes maestro y los planos directores. ¿Qué vemos acá? Aquí nosotros vemos un esquema general de lo que es Bogotá como tal. Y lo que vemos nosotros aquí es, Bogotá tiene mucha proyección en planes parciales. Tenemos el plan parcial del agua de Torca, tenemos el plan de Chucalavaca, tenemos en diferentes zonas, hay diferentes planes parciales a desarrollar. Esos planes parciales tienen que cumplir los requisitos de urbanizadores y constructores. Y para este tema de planes parciales, que son los que estamos viendo aquí en la gráfica, necesitamos sacar la factibilidad de servicios. Aquí vemos un ejemplo, este es el plan norte o el plan Lagos de Torca, plan parcial Lagos de Torca, donde vemos nosotros diferentes proyectos. Aquí vemos ya parte de ese proyecto de Lagos de Torca que actualmente se está desarrollando y están construyendo las redes, tanto las redes como las viviendas, como la infraestructura vial. Y aquí vemos un ejemplo donde estamos, esto es una urbanización que se realizó en Villa Italia, por los lados de Suacha, donde vemos cómo se desarrollaron la construcción de las redes de acueducto, de alcantarillado y la terminación para las vías, la construcción de las vías y zonas de parqueo. El siguiente paso es el certificado de validad y disponibilidad de servicios. Los proyectos que pasan de la factibilidad vienen a desarrollarse en el plan de que necesitamos desarrollar una licencia de urbanismo. Entonces ahí es donde viene la certificación de habilidad y disponibilidad inmediata de servicios públicos que son para licencias de urbanismo. ¿Qué tenemos nosotros? El formato de solicitud de habilidad y disponibilidad de servicios, que es el que también se puede encontrar en la página de la empresa de acueducto. Este es el formato, solicitud de servicios, certificación de habilidad y disponibilidad inmediata de servicios públicos, donde está la información del proyecto que nosotros necesitamos a desarrollar o vamos a desarrollar. ¿Qué necesitamos y qué es importante? Volvemos a lo mismo, el tema de la ubicación, el tema del CIC,
y la nomenclatura, o sea, toda esta información viene de catastro distrital. Copia, plano topográfico y anexo técnico de incorporación aprobado por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital. Autorización para realizar el trámite en caso de que sea un tercero. Uso del suelo, población proyectada, caudal requerida y programa de ejecución del proyecto. Y si se requiere por parte del acueducto un documento adicional, como digamos la licencia de construcción o necesitamos algún otro documento adicional, la empresa lo solicita y lo tenemos que anexar. Entonces, aquí tenemos el resumen de qué es lo que necesitamos para la solicitud del certificado de viabilidad de disponibilidad de servicio. Esta copia del certificado de tradición y libertad del predio o predios a mesar, ¿qué quiere decir? De que hay predios donde nosotros encontramos que ese predio abarcan o ese proyecto abarcan 3 o 4 predios, digamos, adicionales. Entonces, tienen que presentarse todos, absolutamente todos, eh, los certificados de tradición y libertad. En ese certificado de tradición y libertad, ¿qué nos indica? ¿Quiénes son los dueños? Y dependiendo de los dueños, hay que presentar el poder. Entonces, el poder para una tercera persona, llámese natural o jurídica, debe de presentar, si son los dueños, son 2 dueños, tiene que presentar las 2 certificaciones. Si un solo dueño, pues es un solo dueño que presenta digamos, el poder para que esa tercera persona haga los trámites. Nosotros fallamos mucho aquí. Fallamos mucho porque simplemente nos vamos con la persona que nos contrata y nos dice, tengo el poder para ustedes. Pero cuando vamos a radicar a la empresa y van a mirar los certificados de tradición y libertad, donde dice que esos certificados me mencionan que los dueños de esos predios son 3 personas o son 2 empresas o es una empresa y no tenemos el aval de esas empresas o esos dueños, automáticamente la empresa de acueducto nos lo rechaza, no nos sigue con el trámite, hasta tanto nosotros no tengamos esos poderes bien diligenciados. Los certificados de tradición deben tener una validez de 2 meses. ¿Qué quiere decir? Que si yo lo saco hoy, el certificado tiene una validez de 2 meses, tengo 2 meses para poderlo radicar al acueducto y sin ningún problema. Si pasa a esos 2 meses, ese certificado no me sirve. Me toca volver otra vez a sacar el certificado para poderlo radicar ante la empresa de acueducto. Volvemos lo mismo con el tema de la información de solicitud de uso del suelo, donde nosotros vemos que se necesita si es residencial, si es comercial, si es industrial, si es institucional, qué tipo, si es residencial, cuántas viviendas, cuánto es el área del lote. Eso nos sirve a nosotros para hacer un cálculo de cuánto necesitamos o cuánto es el caudal que necesita tanto para acueducto como para el tema de alcantarillado que nosotros vamos a entregar a las redes del sistema de alcantarillado de la empresa de acueducto. ¿Eso va basado con qué? Con un programa de ejecución del proyecto. Uno tiene que decir, el proyecto lo voy a ejecutar en tanto tiempo, lo voy a ejecutar de esta manera. Entonces, por eso es que se necesita el programa de ejecución del proyecto. Aquí vemos un ejemplo de el certificado de viabilidad y disponibilidad inmediata que expide la empresa de acueducto, donde nos nombra a nosotros, nos dice a nosotros, sí señor, en determinado predio usted tiene, se puede conectar a tales redes, tiene que contemplar estas y estas normas, eh, se necesita tener en cuenta, pongámosle aquí en este caso, incluir el área del canal Córdoba que se presentó. ¿Sí? Este canal Cuerpa son de los cuerpos de agua que hablábamos anteriormente. O sea, aquí en esta parte nos dice a nosotros los requisitos. Debe tener en cuenta la norma NS 035, requisito para cimentación, y la NS 085, que son los criterios de diseño. Esta parte de acá para el diseño es muy importante, que es la curva de intensidad, duración, frecuencia, que con base en esta ecuación o con esta curva
nosotros determinamos para las aguas lluvias la capacidad o el caudal que necesitamos, que es propio del proyecto, y si hay un caudal adicional, lo tenemos que sumar para al final, cuando vayamos a entregar a la red del sistema de acueducto y alcantarillado, pues nos diga es suficiente o no, tenemos que cambiar la red. Esto nos lo dice que esta certificado de viabilidad de servicio y los diseños que tenemos que presentar ante la empresa de acueducto. El tiempo estimado, vuelvo y reitero, una vez nosotros tengamos toda esta documentación lista, hacemos un checklist. Es importante que en cada uno de estos procesos nosotros tengamos un checklist con todos estos parámetros para saber qué nos falta. Si nosotros tenemos ese checklist, se nos facilita. ¿Qué es lo que me pide la empresa de acueducto? Que tengo que anexar la copia del plano topográfico incorporado. Entonces, ¿lo tengo? No lo tengo. Ese checklist me sirve a mí para poder identificar claramente cómo estoy con respecto a la documentación. Si tengo completa la documentación, pues voy y radico a la empresa de acueducto, y una vez radicado con toda la documentación que me pide y me solicita la empresa de acueducto, el acueducto cuenta con 45 días hábiles para poder expedir el certificado y decirle, sí, señores, su predio está en esta condición. El tercer paso, aprobación de diseños de redes externas. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Formato de solicitud de revisión de proyectos para redes externas. Volvemos lo mismo, aquí tenemos una solicitud de aprobación de diseños. Fíjense que cada vez que nosotros vamos avanzando, se nos complica un poquito en cuanto al tema de documentación. Volvemos lo mismo, pide la información del predio, pide el matrícula inmobiliaria, el chica catastral. Si son varios predios, pues son varios matrículas inmobiliarias, varios chicas catastrales. Adicionalmente a eso, tenemos nosotros acá otros anexos que hay que tener en cuenta para la solicitud de aprobación de diseño. ¿Qué tenemos? El poder otorgado. ¿Sí? Entonces, el poder, volvemos, insistimos, si es una persona natural o una persona jurídica, eh, aquí nos piden para este que tenga que ser legalizado ante la notaría. Eso es importante para el tema de urbanizadores y constructores, para saber de que si la persona realmente está autorizada para hacer los trámites ante y que va a representar al urbanizador o la persona que va a desarrollar el proyecto. La licencia de urbanismo debe estar vigente. Debe tener el plano de urbanismo vigente. Este plano de urbanismo vigente eh, lo tienes con base a la licencia aprobada de urbanismo por medio de planeación. Validación de los vértices de apoyo topográfico, que es lo que yo les decía, les comentaba desde el comienzo del DITG, que ellos son los que nos dicen a nosotros, ustedes donde están amarrados por el tema de coordenadas con el Instituto Geográfico Agrícola Darwin, está válido y está acorde con lo que nosotros tenemos en el departamento de topografía de la empresa de acueducto. Informe de no afectación de redes matrices troncales. O sea, una vez tengamos nosotros el proyecto, tenemos que hacer una investigación y tenemos que mirar realmente si hay alguna afectación para este tema de redes matrices y redes troncales. Las redes matrices son las redes grandes principales que tiene cualquier ciudad donde va a surtir unas redes secundarias y de las redes secundarias es donde nosotros vamos a hacer la conexión a las acometidas de cada predio o cada vivienda. Y las redes troncales son las correspondientes a las redes grandes, llamémoslo así, o partes mayores de 36 pulgadas en adelante, que tienen que hacer la entrega de las aguas lluvias y las aguas residuales, y esas a su vez tienen que estar entregadas o en una planta de tratamiento o un cuerpo de agua, dependiendo del caso. Plano de levantamiento topográfico, fichas de inspección de pozos. Este es importantísimo y nosotros fallamos mucho en eso, que cuando estamos desarrollando el proyecto no tenemos esa información y no tenemos clara qué es lo que realmente necesita para hacer la investigación. Plano de localización, planta perfil de las redes secas existentes y proyectadas
junto con los soportes de identificación, la afectación de las redes hidráulicas proyectadas con redes de otros servicios públicos. Este tema es importantísimo porque nosotros en los proyectos encontramos que más que todo cuando vamos a hacer la entrega a las redes principales de la empresa de acueducto, encontramos con muchas interferencias. Tenemos interferencias con redes de energía, redes de teléfonos, redes de comunicación, redes de gas. Cuando estamos desarrollando el proyecto, nosotros vemos que hay mucha afectación de las redes de gas y cada ratico suspensión y hay que mirar y llamar a los señores del gas para que hagan los arreglos respectivos. El otro tema es la información de descripción del proyecto. Al acueducto hay que contarle qué es lo que necesitamos nosotros, cómo va a desarrollar el proyecto, de qué se trata. Nosotros vamos a mirar en la resolución del plan parcial o quién nos autoriza a nosotros desarrollar ese proyecto. El diseño el diseño de acueducto. El diseño de acueducto, dependiendo cómo tenemos nosotros las redes y dependiendo el tamaño de la urbanización, que por lo general nos toca a nosotros es mirar de acuerdo a digamos, a la población, cuál es la necesidad del caudal y para poder saber esa necesidad del caudal y mirar que haya una estabilización del servicio, pues nos toca hacer un diseño de una modelación hidráulica, donde esa modelación hidráulica nos va a informar a nosotros qué diámetro nos necesitamos, si necesitamos algunas estructuras especiales, si necesitamos una estación reductora de presión o una reguladora, ¿qué necesitamos? Eso nos la da la modelación hidráulica. Y para el diseño de alcantarillado tenemos el diseño de alcantarillado sanitario y el diseño de alcantarillado pluvial. Necesitamos presentar la memoria de cálculos, necesitamos presentar de qué se trata el diseño sanitario, cuál es el caudal que tenemos nosotros para entrega al sistema de la red de alcantarillado sanitario de la empresa de acueducto. Para el tema del diseño de alcantarillado pluvial, como les mostraba antes, nosotros tenemos unas curvas IDF que nos da la viabilidad de servicios y con base en eso nosotros hacemos el cálculo de cuál es el caudal propio de la urbanización, más el caudal que viene, que es de otras zonas, pero que interviene en el diseño de la red principal que nosotros vamos a proyectar. Lo mismo, tenemos que presentar planos donde está plano de localidad, planta, perfil, necesitamos presentar detalles, necesitamos presentar esquemas, necesitamos presentar cimentaciones, qué tipo de cimentación vamos a hacer para la red, qué tipo de tubería vamos a utilizar, si es concreto, si es PVC, qué tipo de material vamos a utilizar. Diseño estructurales, son los diseños que tenemos, si tenemos que utilizar cámaras, si intentamos hacer diseño de sumideros o necesitamos hacer unas cámaras especiales para la red de acueducto, pues tenemos que hacer los diseños estructurales. Aquí hay algo importante y es este tema de manifestación expresa de asumir cumplimiento de la normatividad técnica en el componente de geotecnia y estructuras del proyecto. La empresa de acueducto tiene una norma que establece cuáles son los requisitos que se deben de tener y se deben de seguir paso a paso para poder determinar la cimentación tanto para acueducto como alcantarillado. El certificado de existencia de representación legal, el RUT, lo tienen que sacar las empresas. Por lo general, todas estas empresas son empresas grandes, son empresas constructoras que están desarrollando el proyecto con una fiducia. Es importante tener claro eso también para la parte financiera. ¿De dónde se va a hacer la financiación de los proyectos? Entonces, esto por lo general es la solicitud de aprobación de diseños de redes externas, que es lo que nosotros tenemos acá. Lo que recordar, este es como una especie de checklist, licencia de urbanismo, vigencia de construcción cuando apliquen, copia del plano de urbanismo, que es lo que hablábamos, aprobación del DITG, que este es muy importante,
Informe de descripción del proyecto, teniendo en cuenta las normas NS 036 y NS 085. Entonces, repito, la NS 086 es lo correspondiente al diseño de acueducto, todo lo que tenga que ver con la norma de acueducto aquí. En esta norma lo establece. Tiene que ver la NS 085, criterios del sistema de alcantarillado, todo lo que tenga que ver con el diseño de alcantarillado. Estudio de suelos y diseño de la cimentación. mm, También está bajo una norma. Disculpa, no la pude, no la alcancé a anotar acá, pero sí la tiene. La presentación de planos en planta, perfiles, detalles estructurales del proyecto, tanto de acueducto y alcantarillado, incluyendo todos los detalles que esto genere, el tipo de pozo que nosotros vamos a construir para la red de alcantarillado, el tipo de acometida que nosotros vayamos a construir, llámese una acometida sencilla de media o de tres cuartos, hay proyectos donde se necesita hacer la construcción de una totalizadora y el poder debidamente otorgado. Ya decimos que si es una persona natural o una persona jurídica, necesita tener en cuenta que el certificado de representación legal, que es el RUT. Pues, tiempo estimado de respuesta. Aquí viene un tema importante y es que el tiempo de respuesta depende de la categoría que estamos manejando. Ahorita más adelante les explico cómo es el tema de la categoría. Continuamos unos datos a tener en cuenta. La vigencia de la documentación presentada en caso de desarrollar por etapas, esto debe estar contemplado tanto en la resolución como en el plano de urbanismo. Yo les he explicado ahorita y en un plano que les presenté, hay un proyecto grande de urbanización, pero eso se puede ejecutar por etapas. Eso lo tiene que establecer desde el principio. Yo voy a desarrollar la urbanización, en el caso personal, que hicimos una urbanización en Villa Italia, en el municipio de Soacha, eran creo que 7 u 8 superlotes, de los cuales se fueron desarrollando por etapas cada superlote. Entonces, ahí es donde aplica esta situación. En caso de acceder zonas de reserva o zonas de manejo de prevención ambiental, el acueducto o el urbanizador tiene que presentarlos y mostrarlos en los diseños, porque el acueducto es el que, digamos, de manos con la CAR, ellos establecen los criterios para vertimientos, cómo se tienen que hacer entrega de aguas a los cuerpos de agua y qué afectación tienen las redes en estas zonas. La idea es que en estas zonas de manejo ambiental no esté conectada nada de redes ni ningún tipo de estructuras. Entre menos tenga ese tipo de vertimientos, mucho mejor. En caso tal de obligación que nos toque hacer una conexión a la zona de manejo ambiental, pues nos toca tener unos criterios y unos permisos de vertimientos que los expide la CAR y el medio ambiente. El establecimiento de las servidumbres que se construyen a favor de la empresa de acueducto. ¿Esto qué quiere decir? De que hay proyectos donde no se necesita este tipo de servidumbre porque ya está establecido, porque es una zona donde nosotros ya vamos a entregar las redes de servicio, pero cuando son urbanizaciones nuevas, se necesitan estas zonas por donde se van a construir estas redes. En estas zonas donde construyan esas son las servidumbres que sí o sí tenemos que hacer inventario y hacer entrega a la empresa de acuerdo. El organizador debe mantener vigente la certificación de viabilidad y disponibilidad inmediata de servicios de licencia de urbanismo durante el trámite. Los diseños estructurales deben radicarse después de la aceptación hidráulica. ¿Qué quiere decir esto de los estructurales? Que primero el acueducto hace un chequeo general de la parte hidráulica y una vez ellos tengan la no objeción o digan, sí señor, está bien la parte hidráulica, ahora vamos a mirar estructuralmente tanto el diseño de la estructura de los sumideros, el diseño de las estructuras de, digamos, de pozos o cámaras, porque a veces tengamos en cuenta esto. Las redes de alcantarillado
digamos, básicas están entre 8 pulgadas a 36 pulgadas. Las redes de alcantarillado de 36 pulgadas en adelante, con diámetros, son los diámetros mayores que le corresponde a la red troncal. A partir de la de 36 pulgadas, no se permite construir pozos, sino hay que construir cámaras. Esas son cámaras en concreto que tienen que ser diseñadas y tienen que ir con un diseño estructural. Aquí volvemos a lo mismo, que una eficiente erradicación requería una nueva presentación de los diseños. Si yo no radico bien, si no hago un checklist, si no hago una buena presentación de mis diseños, entonces el acueducto empieza a escribirse de falta, de falta, de falta. Entonces no ha sido aprobado y estos trámites en la aprobación de diseños lindamente se pueden estar tardando 2 años, 3 años, depende de la agilidad del urbanizador y del diseñador. Si tenemos una buena presentación, tenemos en cuenta todos estos inconvenientes o todos estos requisitos que nos está pidiendo la empresa de acueducto, pues los diseños pueden salir más rápido. Aquí este diseño de acueducto. El acueducto nos dice a nosotros, dependiendo la magnitud del proyecto, nos dice, oiga, el acueducto donde nosotros nos vamos a conectar es suficiente o insuficiente. Necesito que usted me haga las mallas, me proyecte las redes y me haga la modelación. La modelación me dice a mí, me determina el diámetro de la tubería, el tipo de material y las presiones que yo estoy manejando. ¿Qué pasa? El acueducto se toma un tiempo. Una vez radicado la documentación, se toma un tiempo. Y si no encuentra viable el proyecto, pues lo devuelven. Ellos tienen un plazo más o menos de 60 días, donde hacen toda la revisión y miran si le falta alguna documentación, si le falta algo a los diseños, si no cumple con las normas técnicas. Entonces llegan y hacen la devolución del proyecto. Ellos tienen más o menos 60 días para hacer ese estudio. Este punto es importante. Para la erradicación se tiene que realizar aprobación del levantamiento topográfico de redes existente por parte del DITG. Aquí fallamos mucho porque a nosotros nos gusta es avanzar. A nosotros nos gusta decir, ya lo hice, ya lo tengo, ya presenté los diseños, pero se nos olvida la parte fundamental y es que una vez tengamos nosotros la investigación de las redes existentes, a dónde nosotros vamos a conectar, en qué estado están, cómo están, si cumple o no cumple con mi diseño, entonces tengo que radicar el levantamiento topográfico, todo el levantamiento de la zona, toda la parte de los que nosotros vamos a ver, hago el levantamiento. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Ir al DITG y radicarlo para que él me pida a mí un certificado y me diga, sí, señor, está cumpliendo con la normatividad de la empresa de acueducto. ¿Qué tiene que ver? Primero, los vértices, que cumpla con los vértices. Segundo, que cumpla con los poligonales. Tercero, que cumpla con la nivelación. Cuarto, que cumpla con los formatos, que los planos que está presente va acorde con la normatividad. Y una vez tenga eso, el DITG le da el visto bueno y dice, listo, ya puede continuar. Este proceso del DITG es engorroso y por lo general ha habido mucha afectación porque las personas que presentan estos planos no los presentan de acuerdo a la norma y los presentan como pide la empresa de acueducto. Entonces ahí empieza a devolverlo, empieza a tener más tardanza y hasta que el acueducto no tenga claro qué es lo que va a hacer y tenga esta aprobación, pues no podría seguir con los diseños. Lo mismo tiene estos, un estimado de acuerdo a las categorías. Aprobación de diseños de redes externas, seguimos con las categorías. Entonces, la primera categoría es de baja complejidad. Son redes que suman las dos, tanto de acueducto de alcantarillado, suman hasta 300 metros. Es el de baja complejidad, perdón. Esto tiene un tiempo estimado de respuesta de 15 días hábiles. La segunda categoría son proyectos de alta complejidad de redes
donde la sumatoria de las redes de acueducto y alcantarillado suman más de 300 metros. Como esto tiene un poquito más de complejidad, el acueducto tiene 20 días hábiles para dar respuesta a la solicitud de revisión y aprobación de diseño. Y una tercera categoría son para proyectos con licencia de urbanismo y construcción, que no requieren construcción de redes externas. ¿A qué se refiere esto? De que hay proyectos donde se desarrollan, donde simplemente se hace una conexión a las redes, donde la capacidad de la red existente del acueducto es suficiente y simplemente se hace una conexión mediante una domiciliaria. Estos diámetros menores de domiciliarias que tiene este tipo de proyectos, la mínima para aguas residuales es de 8 pulgadas y para aguas lluvias es de 12 pulgadas. Aquí viene, una vez tenemos ya el proceso de aceptación. Ya el acueducto nos dijo, estaba aprobado el diseño. Una vez tengamos eso, nosotros venimos a que el acueducto nos dé la carta de compromiso de urbanizadores. Entonces, ¿qué necesitamos? O sea, el formato de asignación de aprobación del número del DITG, que era lo que les contaba. Una vez tenga aprobado esto, digamos, el DITG tiene dos procesos. Primero, cuando es el levantamiento inicial, donde damos una investigación de redes y el DITG nos aprueba y nos dice, sí, señor, está todo acorde. Y el otro ya es cuando vamos a presentar los diseños. Una vez aprobados los diseños, presentamos todos los planos al DITG para que ellos nos asignen un número de proyecto. Ese número de proyecto, ¿quién nos pide? El DITG. Y tenemos que cumplir, ¿qué? Toda la reglamentación de presentación de los diseños ante la empresa de acueducto. Una vez tengamos eso, hay un soporte de pago por concepto de revisión que equivale al 3% del valor de las obras proyectadas. Ahí no tenemos nada de ejecución, simplemente presentamos los diseños, sacamos un presupuesto y de acuerdo a ese presupuesto le sacamos el 3% y eso es lo que hay que pagar a la empresa de acueducto. Debemos tener en cuenta que los documentos en la etapa de revisión de redes deben estar vigentes, que la Dirección de Apoyo Técnico adelanta el trámite, revisión y aprobación de la revalidación que cumpla con los requisitos indicados en el formato, que es que cumpla con todo lo que estamos hablando de los diseños. Presupuesto y las pólizas. Entonces, una vez tengamos nosotros el tema de diseños aprobados, pues insisto, nos vamos con la liquidación teniendo en base el presupuesto establecido en el diseño. Hace una liquidación a la empresa de acueducto, dice 3% del valor del valor de las obras a ejecutar y le dice, expídame unas pólizas que van de acuerdo al costo de lo que se está proyectando en los diseños. Eso lo tenemos que presentar. Tenemos un presupuesto, tenemos unas pólizas, tenemos los planos de diseño y el acueducto nos presenta a nosotros la carta de compromiso. La carta de compromiso. La carta de compromiso, ya caminamos un tema más interesante. Aquí tenemos un esquema general de cómo es el tema de la carta de compromiso. La carta de compromiso tiene una vigencia de 2 años. Previo a la carta de compromiso que debemos de tener la aprobación de los diseños, la aprobación de los diseños de redes externas de acueducto y alcantarillado. Una vez tengamos ya para la ejecución de la carta de compromiso que tiene una vigencia de 2 años. Aquí se pueden presentar varias cosas. Una modificación de la carta de compromiso, que puede ser modificación por diseño de redes, de diseños de redes externas, que de pronto hubo una modificación en los diseños y nos toca modificar la carta de compromiso. En este momento, cuando no se ha vencido la carta de los dos años de vigencia, el número de la carta de compromiso es vigente, se mantiene.
Otro tema es cuando nosotros tenemos que hacer una revalidación de la carta de compromiso. Esa revalidación aplica cuando nosotros ya dejamos vencer la carta de compromiso. La carta de compromiso no se puede dejar vencer. Debe tener como mínimo 3 meses antes de su vencimiento, solicitar a la empresa de acueducto el tema de revalidación para que no se pierda el tema del número de la carta de compromiso y no tengamos que volver otra vez a hacer los trámites para sacar una nueva carta de compromiso. Aquí vemos un ejemplo de una carta de compromiso donde aquí que nos establece la carta de compromiso, que de acuerdo al desarrollo del proyecto y de acuerdo a los diseños presentados, se presenta la construcción de un acueducto con un presupuesto X, como vemos acá, o un alcantarillado con un presupuesto de tanto, de X valor, y el presupuesto total. Entonces, aquí es donde viene lo del urbanizador, que viene en los porcentajes. Esta es una antigua donde tenía eso fue en el 2007, si no estoy mal, y tenía un valor del 8,5. Ahorita está es en el 6%. Aquí dice que a qué se tiene que comprometer el urbanizador. Y aquí hay unos compromisos especiales que son dependiendo si existen cuerpos de agua o no. Es que existen cuerpos de agua. En este caso, el urbanizador se compromete a realizar y mantener el cerramiento del vallado existente a la altura del cruce de la carrera con calle tercera. ¿Sí? Aquí otro, implementar una solución tipo técnico ambiental para evitar la propagación de malos olores y la colmatación de tramo de red conectar el vallado y la intersección del canal de Ciudad Latina. Ahí hay unos compromisos especiales que tiene que asumir el urbanizador y va de acuerdo con la empresa de acueducto. Hay una norma donde establece que cuando hay redes de mayor diámetro, redes troncales o redes matrices que ejecuta el urbanizador, puede haber un convenio donde el urbanizador lo construye y él después, el acueducto, en el momento de hacer la liquidación, le hace una evolución de unos dineros al urbanizador correspondiente a esas redes. Seguimos la supervisión de obra. Entonces, una vez nosotros tenemos aprobados los diseños, tenemos la carta de compromiso, tenemos que emitir una solicitud a la empresa de acueducto. Nosotros como urbanizadores hacemos una carta, un oficio donde le decimos, señores, empresa de acueducto, necesitamos la supervisión, iniciamos su obra en tal fecha. ¿Qué tenemos que tener? El plan de gestión de calidad. Este también es importantísimo, este plan de gestión de calidad, donde nosotros fallamos. Es un plan de inspección que nosotros vamos a hacer y la CUTO también lo tiene, que dice, de acuerdo a la ejecución de la obra que se vaya a realizar, nosotros necesitamos unos ensayos de calidad, necesitamos unos protocolos de calidad que se deben de presentar. Este tema es importante que a medida que ejecutemos la obra, la vayamos teniendo, hagamos una carpeta de ella y vayamos a medida que vamos ejecutando y teniendo esos documentos. No esperemos a última hora porque en el último momento, para rehacer qué fue lo que hice yo en un año o en 2 años que dure ejecutando la obra, entonces me queda más difícil. Pero si yo los voy haciendo y voy diciendo, necesito unos protocolos de calidad, ¿cuáles son? Que yo necesito hacer una red de acueducto. ¿Qué necesito tener? Los protocolos de calidad de la tubería, quién es el proveedor, quién es el fabricante, si cumple con la norma de la empresa de acueducto, entonces tiene que expedir el protocolo de calidad. Si son accesorios en HD, quién los expide, cuál es el proveedor, protocolos de calidad. Si son accesorios o tuberías en polietileno de alta densidad, también quién es el proveedor. Necesitas pedir todos esos elementos, debe tener un protocolo de calidad. Y fuera de eso, en el tema de materiales, ensayos de materiales, que también fallamos mucho, es en el momento que nosotros hacemos la cimentación, qué tipo de triturado, qué tipo de gravilla, hay que mandarlos al laboratorio. El laboratorio tiene que
estar acreditado con la ONAT, lo que miramos al principio de la ONAT, que es la que nos acredita que el laboratorio sí puede hacer esos ensayos y son válidos. Tenemos que hacer ensayos de granulometría, de límites, de materia orgánica, en fin, de acuerdo a lo que nos pida el plan de inspección de calidad o de gestión de calidad. Tenemos dentro de la misma parte, para poder que el acueducto empiece a hacer la supervisión, presenta las hojas de vida tanto el topógrafo como el residente de obra o el director. Hay obras donde el acueducto está solicitando que exista un interventor. Les tiene que pasar también la hoja de vida del interventor. Póliza, póliza aprobada por la Dirección de Compra y Contratación. Son las pólizas que hablábamos antes, donde para que la carta de compromiso las pidan, las pólizas deben de estar vigentes. Las pólizas se sacan de acuerdo al costo que nos emita los diseños, el presupuesto de los diseños. Licencia de excavación. Esta licencia de excavación las pide el IDU, dependiendo si son redes de espacio donde vamos a intervenir espacio público, el IDU nos pide la licencia de excavación y tiene que estar vigente. El cronograma de obra nos toca presentar, programar, decir, contarle al acueducto cómo vamos a ejecutar las obras y cuánto nos va a durar la ejecución de estas obras. Aprobación de topografía de los puntos de amarre de diseño validado por el DITG. Volvemos a insistir lo mismo. El DITG saca un certificado diciendo de que los puntos de control que tenemos nosotros o puntos de amarre que tenemos dentro de nuestra organización son certificados y son viables para poder trabajar, para que en el momento en que nosotros vayamos a entregar las obras no tengamos ningún inconveniente. Plan de manejo de tránsito, esto va de la mano con la licencia de excavación. Cuando nosotros vamos a hacer la intervención de espacio público o vías que son entregadas al distrito, o bien sea el IDU o bien sea espacio público. Tiempo estimado de esta supervisión. O sea, ¿qué quiere decir aquí los 15 días? 15 días es para la solicitud del urbanizador para decir, oiga, necesito una persona, necesito un supervisor para que me ayude o que me haga acompañamiento en las obras que yo voy a ejecutar. O sea, usted radica la documentación y él tiene 15 días para decir, nombro al supervisor de la empresa de acueducto para que esté mirando y esté haciéndoles el acompañamiento para la ejecución de las obras. Aquí vemos más claro el proceso de la etapa de supervisión. Arrancamos nosotros con unos diseños aprobados, carta de compromiso firmada y pólizas. Seguimos después con un nombramiento del supervisor técnico. Seguimos después, una vez tengamos nosotros el nombramiento del supervisor que vemos nosotros anteriormente, la documentación requerida, hacemos la suscripción del acta de inicio y ajuste de cronograma. Con base en esto ya empezamos nosotros la ejecución de las obras. Durante la ejecución puede haber modificaciones de obra, deben estar con aprobación de la empresa de acueducto. Una vez tengamos la ejecución de las obras, se hace un acta de terminación de las obras. Una vez se tenga el acta de terminación de las obras, se hace la elaboración de ajustes de actualización de planos récord. Estos planos récord van al DITG y hace lo mismo, hace un chequeo de que los vértices correspondan, que la poligonal corresponda, que la nivelación corresponda y que lo que está diciendo en los planos corresponda a lo que se construyó. Entonces, una vez se tenga la aprobación del DITG, pasa a liquidación y el pago de la supervisión, incluyendo que los empates que se deben realizar a las redes de acueducto. Y una vez se tenga esa liquidación, se va a la constitución del acta de entrega de recibo final, actualización de pólizas de estabilidad. Una vez se tenga ya todo esto listo, pasa a un reconocimiento a los urbanizadores. Y aquí en este punto de reconocimiento es donde se hace
el inventario y entrega de activos a la empresa de acueducto de Alcantarillado de Bogotá. Aquí vemos que para este tema, el nombramiento del supervisor, solicitud debe responder en un término máximo de 5 días. Y el siguiente, el de aquí de la liquidación, validez de la liquidación para pago 6 meses. Son los términos estipulados con la empresa para que el urbanizador vaya entregando las obras. Vuelvo, insisto, esto lo puede hacer en el tema de etapas. Si la urbanización es muy grande, lo puede ir ejecutando por etapas. Aquí vemos un plano general. En este plano general, como les contaba, mire, aquí es el de Villa Italia, donde nosotros está ido por superlotes. Aquí en este caso se está entregando esta red. Estas redes correspondientes a estos superlotes. Se puede hacer por etapas. La urbanización es esta grande que vemos nosotros acá, pero se puede ir entregando por etapas. Aquí venimos otro tema que es importante, incorporación de usuarios. Vamos a mirar acá, nosotros venimos, hasta aquí llegamos todo este proceso de urbanizadores, vamos aquí a constructores, pero también estos procesos tienen que ver con urbanizadores, porque necesitamos una TPO, necesitamos las acometidas de alcantarillado, necesitamos las acometidas de alcantarillado, que es lo que vemos nosotros acá, los procesos que hemos explicado ahorita, que son todos estos procesos para urbanizadores, pero continuamos nosotros con estos subprocesos de incorporación de usuarios. ¿Qué pasa? Una vez tenga el urbanizador la carta de compromiso, lo que tiene que hacer es la solicitud de la TPO, la temporal provisional de obra, solicitud de servicio temporal de obra. ¿Qué quiere decir? Que es un medidor donde mientras usted ejecuta la obra, el acueducto tiene cómo contabilizar y cómo hacer la facturación para cobrarle al urbanizador el consumo del agua. Hay unos términos que hay que cumplir. En este caso, para el urbanizador, por lo general, estas TPO se localizan donde van a quedar la casa modelo. A donde tenga la casa modelo, ahí colocan la TPO para el sector o digamos la etapa que van a desarrollar. Si van a hacer cambio de etapa y van a hacer cambio de casa modelo o de sector, pues tienen que solicitar una nueva TPO y hacer el cierre de esta TPO. ¿Qué viene a ser? Que cuando nos tengamos una de ya el tema de la TPO, hacemos la ejecución de la obra, vamos a hacer una incorporación de usuarios. Para poder hacer la incorporación de usuarios, tenemos que tener claro que necesitamos entregar las acometidas de alcantarillado. Perdón. Cuando es una urbanización, como vemos nosotros anteriormente, que son sectores grandes, donde implican la construcción de varias casas o varios apartamentos, pues tiene que haber varias acometidas de alcantarillado o las famosas domiciliarias que nosotros llamamos. Cuando el proyecto se va a desarrollar, volverme un momento. ¿Sí? Perdón, disculpen, qué pena que no sé. Quería mostrarles el plano, este plano general. Aquí, nosotros por lo general, en estos planos, en estos superlotes o en los lotes que tenemos acá, a veces, digamos, cuando la urbanización es construcción de viviendas, de casas, pues cada lotecito va a tener una domiciliaria que va conectada a esta red principal de la red de acueducto. Entonces tenemos que presentar que las famosas espinas de pescado para hacer la conexión a esta red principal. Pero hay lotes donde van a desarrollar acá, aquí viene el desarrollo del lote, y van a construir, son apartamentos o hacer un desarrollo grande, donde implica hacer una domiciliaria. Este lote corresponde a una domiciliaria que queda entregada acá. Mientras las domiciliarias de las viviendas son en 6 pulgadas,
Cuando es un solo lote que va a entregar una domiciliaria, el diámetro mínimo de esas domiciliarias es en 8 pulgadas. Esa es la aclaración que quería llegar con ustedes. Entonces, aquí por eso es importante en este punto tener claro para la incorporación de usuarios el tema de las acometidas domiciliarias. Y también tenemos, aquí son acometidas tanto para aguas lluvias como para aguas residuales. También tenemos para la incorporación de usuarios el tema de las acometidas de acueducto. Que las acometidas de acueducto pueden ser de estas sencillas que van en media o 3/4, o puede ser una totalizadora, como les comentaba ahorita, cuando son proyectos de viviendas o cuando son sectores de agrupación. Aquí vemos el tema de un edificio donde los contadores del agua van piso por piso. Entonces, aquí se necesita una totalizadora en el predio principal y viene los medidores para cada uno de los apartamentos piso por piso. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para este tema de procesos de independización? Predios con 4 o más unidades independientes. Edificaciones de 4 pisos o más pisos, siempre y cuando el cuarto piso sea considerado como unidad independiente. Edificaciones que superen los 15 metros de altura, medidas del nivel más bajo de la vía pública para tomar el servicio de acueducto. Toda edificación con cualquier tipo de uso, cuya demanda no pueda ser atendida con un diámetro menor de 3/4. Toda edificación con sótano o semisótano. Predios de uso industrial, estaciones de servicio, predios con uso institucional, y se debe presentar el estado técnico actual de la red. Esto es importante también. La empresa de acueducto maneja 5 zonas operativas. Ahorita les explico lo de las 5 zonas. Aquí tenemos la solicitud, formato de solicitud de temporal de obra. Aquí tenemos el tema de la solicitud de un ejemplo de solicitud de la temporal de obra, donde nos piden a nosotros unos formatos, que es el formato de solicitud, copia de licencia, copia de cédula de ciudadanía, poder debidamente otorgado, número de matrícula mercantil, número de inmobiliaria, número de CHI, programa de ejecución, número de cuentas contrato, plano de localización, la memoria de cálculos de la acometida y el certificado de la empresa si utilizamos nosotros baños portátiles. ¿Eso qué quiere decir? Que para una temporal de obra resulta que pueden haber diferentes predios. Entonces tenemos que saber si los predios existentes tenían servicio de agua o no tenían servicio de agua. Si tienen servicio de agua, pues entonces hay que solicitar el servicio de cierre de esas acometidas. Entonces aquí nos piden formato de solicitud de servicio, licencia de construcción, plano de localización del predio, descripción del proyecto con memoria de cálculos que justifique la TPO, certificado de baños portátiles se aplica o a veces conectamos a la domiciliaria existente, programa de ejecución de obra. Tenemos que tener en cuenta, en la plana que verifica las cuentas de los predios que se vayan a demoler, que tengan la cuenta, contrato y estén a paz y salvo. Cuando el predio construido tenga asociadas o cuentas, contrato y estén, la empresa va a poder estudiar la posibilidad de habilitar una de ellas como servicio temporal. Me explico. En el proyecto a desarrollar consta de 3 predios. Entonces, el acueducto estudia y mira que esos 3 predios utiliza una para la TPO y la habilita, las otras las tapón. Tiempo estimado de respuesta son 15 días. Una vez tengamos nosotros toda esta documentación radicada, el acueducto estima 15 días hábiles. La acometida de alcantarillado. Aquí viene
esta parte también es la solicitud de aprobación de acueducto y de la acometida. Aquí viene una solicitud de aprobación de acometida definitiva. ¿Qué quiere decir? De que nosotros tenemos que presentar al acueducto una documentación previa para que el acueducto nos haga la aprobación. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros, cuando son construcciones pequeñas, nosotros hacemos una investigación de la red del sector, mirar si la acometida existente, podemos conectarla, si está en buen estado, en que, digamos, primero, que cumpla con el diámetro mínimo cuando es un solo predio de 6 pulgadas. Segundo, en qué estado está, si está en material de grés, si está en material de concreto o material de PVC. Entonces, ¿cómo determinamos eso? Mediante un estudio en CCTV. Aquí es una inspección de circuito cerrado de televisión para poder determinar el estado de la domiciliaria. En ese estado nos dice a nosotros si la domiciliaria está deteriorada o no, o si está en material de grés. Si está en material de grés, nos toca reemplazarlo. Hoy en día hay varias tecnologías, entre ellas una restitución por medio de manga, que es emplear una manga inyectada en PVC que nos cubre la tubería internamente y queda habilitada y funcionando. Licencia de construcción vigente, plano de la cometida de alcantarillado, descripción del proyecto y memoria de la cometida de alcantarillado, si es suficiente o no, si nos cumple o no nos cumple hidráulicamente. Estudio de suelos para mirar exactamente el nivel freático, para mirar si tenemos alguna afectación con respecto al nivel freático y si tenemos afectación del nivel freático, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo solucionamos ese impasse del nivel freático para que las estructuras no tengan ningún tipo de afectación? Lo que les comentaba ahorita, la inspección con cámara en circuito cerrado de televisión, perdón, para verificar el estado de la estructura y operación de la cometida alcantarillado existente. Tener en cuenta, el plano de la cometida alcantarillado debe indicar como mínimo la nomenclatura, los ejes de coordenadas, predio demarcado, material de la tubería, la cometida construida o si es existente, datos geométricos como longitud, diámetro, pendiente y cotas. Eso es lo básico que necesitamos nosotros para chequeo hidráulico y poder presentar al acueducto. Debe dar trámite de la licencia de excavación. Eso es para el tema de constructores, en el sentido de que si estamos ahí, vamos a intervenir en el espacio público, obligatoriamente tenemos que sacar la licencia de excavación expedida por el INE. Tiempo de respuesta, 15 días hábiles. Una vez nosotros radiquemos toda la documentación a la empresa de acueducto y si está todo en orden, hicimos la inspección con cámara, la tubería está bien buen estado o tuvimos que hacer una rehabilitación, presentamos ese informe, presentamos al acueducto y el acueducto tiene 15 días para respondernos. Venimos ahora con las acometidas de acueducto. Entonces, hay una solicitud para la acometida es nosotros necesitamos mirar al acueducto y decir, necesito la independización, necesito la acometida para el predio o necesito los medidores para el proyecto. Entonces, aquí nos dicen, nos trata dos cosas. Nosotros tenemos que presentar el formato que vimos y adicionalmente a eso necesitamos presentar este formato donde de acuerdo a lo que estamos presentando o construyendo, nos dice, yo necesito, en este caso, yo necesito un medidor para estos apartamentos y necesito el medidor para servicios generales. Este es el formato donde relacionamos nosotros qué es lo que necesitamos y si es plan constructor o plan acueducto. ¿Qué miramos? Necesitamos la licencia de construcción y el mismo que esté vigente, copia de la cédula de quien realiza el trámite y de los propietarios del proyecto, lo que se explicaba anteriormente, plano de acometida de acueducto indicando la ubicación, nomenclatura, diámetro de la acometida del acueducto, memoria de cálculos que justifique el diámetro de la acometida, o en el caso si se necesita una totalizadora, justificar el tema de la totalizadora. Relación de las cuentas contratas asociadas al predio.
Si el predio incurrió en un presunto servicio no autorizado o fraudación de fluidos, deberá surtir el estudio ante el área correspondiente. Esto es importante y es clave. Cuando nosotros ya vamos a un tema de constructores, no tanto de urbanizadores, sino de constructores, sabemos que cuando es una urbanización se van a construir edificios, se van a construir casas, pues no hay problema porque las acometidas son nuevas, el predio es nuevo, todo es nuevo. Pero en los casos de constructores, donde nosotros tenemos predios que son viviendas antiguas, y lo que se hizo fue demoler la vivienda antigua y construir unos apartamentos de 4 o 5 pisos. Entonces, ¿qué pasa? El acueducto me dice a mí, yo tengo, señor constructor, ¿usted en qué etapa está de construcción? Usted presenta el cronograma y dice, voy en el 40%. Si voy al 40%, y no he solicitado la temporal de obra, no tengo mayor problema porque no me van a tener mayor afectación. Si había tiempo de solicitar la TPO. La TPO, como hablábamos antes, es una temporal provisional de obra, donde el acueducto a mí me está facturando el agua que yo necesito para el proyecto. Si llegado pasado el 40%, llega a un 70%, 80%, y yo no he presentado la solicitud de TPO, el acueducto me dice defraudación de fluidos. Y entra el urbanizador y le dice, oiga, señor, usted aquí está cometiendo una infracción. Necesito que me haga un favor, me justifique y me diga qué fue lo que pasó acá y qué está utilizando, porque aquí hay un agua que se está utilizando para la obra, cómo lo está haciendo, y fuera de eso está haciendo un vertimiento. ¿Cómo está haciendo ese vertimiento y a dónde está vertiendo esas aguas que están las aguas residuales o las aguas sanitarias o el restante del agua que está utilizando, a dónde la está botando y cómo la está manejando? Entonces ahí tiene que explicar. Si el urbanizador no lo presenta, pues tiene una multa. Entonces ahí empiezan las multas y empieza a decir, ¿yo qué hago? No sé qué hacer. Entonces ahí es muy importante tener claro eso. ¿Cuánto tiene el acueducto estimado para la aprobación una vez se tenga todos estos documentos radicados? 15 días hábiles. Aquí tenemos en cuenta. Medidor o totalizador al cometido de acueducto deberá quedar ubicada frente al acceso del predio con nomenclatura oficial, según el certificado catastral. ¿Esto qué quiere decir? Que tanto la acometida como la totalizadora no puede quedar retirada del frente del predio donde haya la nomenclatura. ¿Por qué? Porque hay una facilidad de ubicación, hay una facilidad de tomar los datos para determinar el consumo de lo que tiene cada predio. Este es importante. Uno dice que no es importante, pero desafortunadamente hay predios donde la acometida o la presa la ubican lejos del predio. Y uno dice, pero ¿por qué la ubicó allá? No es que no tenía más espacio. Qué pena con usted, pero tiene que trasladarla y ubicarla frente al predio donde haya una nomenclatura. Para la aprobación de solicitud de la acometida de acuerdo debe contar con la aprobación de acometidas de alcantarillado. Lo que digamos antes, usted primero tiene que mirar a cómo va a entregar las aguas residuales y a dónde la va a entregar. Si es una red existente, pues tiene que hacer el estudio que vimos anteriormente. Si es una domiciliaria nueva, pues tiene que construir la domiciliaria nueva. Una vez tenga eso ya listo, pasa al acueducto y llega y le dice, señor acueducto, ya tengo la acometida de alcantarillado, ahora sí necesito la cometida de suministro de agua potable. Toda solicitud de instalación de medidores que supere el diámetro de media debe presentar memoria de cálculo que justifique la necesidad del diámetro requerido. Es lo que hablábamos anteriormente. Una vez nosotros tenemos el predio y miramos si la construcción amerita una totalizadora o no amerita una totalizadora, nos toca mirar el cálculo para saber qué diámetro de acometida necesitamos. Necesitamos mirar si la acometida es de un predio que tiene menos de 4 pisos, pues la acometida más o menos puede ser de media, entonces no tenemos problema porque la conexión es normal ante el acueducto. Pero si yo tengo una construcción mayor de 4 pisos
o que me suba de 15 metros, como vimos anteriormente, pues ya me toca hacer los cálculos porque ya la cometida no va a ser de media, sino va a ser de 3/4 o de pulgada. Y ahí es donde tenemos que hacer la justificación. Para el caso del acueducto, contempla dos casos. Que la cometida la construya la empresa de acueducto, que es el plan acueducto, con o son suministro de medidores. Son las dos alternativas. O sea, el acueducto, plan acueducto es que el acueducto tiene el medidor, hace el suministro y va el acueducto y lo instala. O puede ser también plan constructor, que el suministro del medidor lo haga el urbanizador o el constructor, pero el acueducto es el que lo instala. Y esto es importante también, porque muchas veces decimos nosotros que yo el proyecto lo sigo suministrando con la temporal de obra. Pues para el acueducto puede ser bueno y malo. Bueno en el sentido de que la totalizadora, pues obviamente es un tema de un costo comercial y usted el que está asumiendo el costo comercial, ¿sí? Y es malo porque cada usuario debe tener legalizado su medidor. Entonces, si el organizador no hace eso, ¿cómo hace las cuentas contrato? ¿Cómo le dice al predio o al dueño de la vivienda, oiga, usted me debe o usted está mal? Entonces, tiene que legalizarlo y por eso es que toca sí o sí tener los medidores. El segundo caso es plan constructor, que la cometida la construya el organizador del constructor. Puede ser sin suministro por parte de la empresa de acueducto o, como vimos anteriormente, la puede también suministrar el acueducto. Depende del acuerdo que llegue en el momento de la solicitud. En caso de que la red existente de acueducto de alcantarillado no cuente con la capacidad suficiente, el interesado deberá iniciar un proceso de aprobación del proyecto de redes externas y solicitar la viabilidad de disponibilidad de prestación de servicio. ¿Esto dónde aplica o esto dónde se encuentra? Esto se establece cuando el predio, digamos, intervienen dos proyectos, dos predios o tres predios y hacen un proyecto donde es un tema de un hotel o es el tema de una institución o es el tema de, digamos, de una construcción de gran envergadura. Entonces, ¿qué pasa? Que están los predios, están las redes existentes, pero en el momento de yo hacer los diseños y a presentar, digo, yo no, yo necesito una red principal no de 8 pulgadas, sino de 12 pulgadas para el caso de aguas residuales. Pero resulta que en la red existente es de 8. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Presentar los diseños para hacer la rehabilitación de esa nueva red y ampliar los diámetros. Entonces, por eso es importante esta nota que tenemos acá. Esta nota que en caso de que la red existente de acuicultura no cuente con la capacidad hidráulica suficiente, el interesado deberá iniciar un proceso de aprobación del proyecto de redes externas y solicitar la viabilidad y disponibilidad para la prestación de servicio. Es en esos casos. Aquí vemos unos casos. El estado técnico. El estado técnico ya es un tema más para constructores. El estado técnico es como vimos acá, y aquí lo vamos a ver de nuevo. Solicite el estado técnico de actual de las redes. Entonces, es lo que me quiere decir a mí, venga, yo en el predio que voy a construir, ¿con qué redes cuento? Entonces, aquí piden la misma documentación. Vemos, vuelve y juega el tema de que les estaba diciendo, que tiene que ver con la matrícula mercantil, tiene que ver con el CHIC para mirar si los predios están o no están legalmente constituidos, copia de la licencia de construcción, plano de urbanismo, anexo de la matrícula inmobiliaria, poder debidamente otorgado, descripción del proyecto de lo que sabe contar, qué es lo que voy a hacer. Ese es el, eso es aquí hay varios ejemplos. Aquí esta era una casa de 2 pisos y la convirtieron en un edificio de 4 pisos. Aquí lo mismo, aquí eran unas viviendas y resulta que de 2 pisos también, y aquí lo convirtieron en una zona de oficinas. Y aquí en esta parte es un tema institucional donde pues el predio tocó desarrollarlo. Y aquí en este caso de acá, simplemente se hizo la domiciliaria y se conectó a la red principal. En este caso,
Aquí se conectó la red de aguas residuales, pero como este predio tiene sótano, entonces tocó hacer la red de agua lluvias y conectarla al sistema de alcantarillado de la empresa de acueducto. Y en este caso, que es institucional, tocó hacer el diseño de las redes externas y decirle al acueducto, yo aquí estoy haciendo este proyecto y voy a conectar mis desagües, tanto de agua lluvias como de aguas residuales, a su sistema de alcantarillado. ¿Qué tiempo tiene de vigencia ese estado técnico? 2 años, a partir de la fecha de expedición. Tiempo estimado de esta solicitud, 15 días hábiles. Entonces, ¿qué quiere decir? Reúno toda la documentación, hago una solicitud de estado técnico para este tipo de construcciones y el acueducto me tiene 15 días para estudiarlo con base en toda la información que yo entregue a la empresa de acueducto. Vamos a una cosa. Aquí está su estado técnico. Aquí ya viene, la anterior era una solicitud y aquí ya viene el tema del estado técnico que me cuenta el acueducto, cómo están las redes y dónde tengo que conectar. Aquí debe cumplir ciertas características para despedir el estado técnico. Predios que no cuenten con un sótano o semisótano. Predios cuya demanda de caudal puede ser entendida una cometida totalizadora, que no supere los 3. O sea, ¿esto es para qué? Esto es para tener en cuenta es los predios que son pequeños, predios pequeños. ¿Ya? Aquí vuelve y nos reitera que la cultura tiene 5 zonas. El certificado de redes existentes. Nosotros en los contratos, en los temas pequeños, en los proyectos pequeños, podemos decir al acueducto, oiga, necesito que me dé una certificación de redes existentes. Eso más que todo se utiliza cuando se va a sacar la licencia de construcción. Entonces dice, ¿qué requisito necesito? El plano de localización y el formato de solicitud. Que me diga a mí, oiga, sí, necesito saber qué redes son las que tienen ahí. Y aquí él me pide una certificación de disponibilidad de servicio, donde me cuenta exacta lo mismo que en el estado técnico, qué encuentro yo, qué tengo yo, qué redes tengo yo y dónde me puedo conectar. Tiempo estimado, los mismos 15 días. Aquí ya vemos el tema de lo que nos nombraban, que el acueducto tiene 5 zonas operativas. El Bogotá, por ser tan grande, quedó zonificado para la empresa de acueducto en 5 zonas. La zona 1, que es esta zona del norte, comprende Suba y Usaquén. Y actualmente, aquí en esta zona de acá, se está desarrollando el plan parcial norte, que es Lagos de Torca. La segunda zona comprende lo que es Engativá, Teusaquillo y Barrios Unidos. La tercera zona comprende la zona de Santa Fe, San Cristóbal, Tunjuelito, Fontibón, Antonio Nariño, Puente Aranda, Rafael Uribe, Marte y La Candelaria. La zona 4 comprende San Cristóbal, Olme, Teusaquillo, Querey, Puente Aranda, Rafael Uribe y Ciudad Bolívar. Mírese que aquí digamos, la zonificación de la empresa de acueducto no está dada por las localidades, porque, digamos, la zona 3 y zona 4 tienen localidades en común. Lo que pasa es que esta vida es por un cuerpo de agua que aparece acá. De acuerdo a ese cuerpo de agua, ellos dicen, esta es la zona mía de entrega, esta es la zona suya de entrega. La zona 5 comprende Kennedy, Bosa y el municipio de Soacha. Esas son las 5 zonas. ¿Qué sucede? Cuando estamos desarrollando cualquier proyecto de nosotros, llámese de urbanización o llámese de construcción, lo primero que tengo que hacer es identificar en qué zona estoy. Si estoy en zona 1, zona 2, zona 3, zona 4 o zona 5. Si estoy en la zona 1, tengo que ir a las oficinas de zona 1 que quedan en Usaquén. Si estoy en la zona 2, tengo que ir a Centro Nariño
donde están las oficinas de la zona 2. Si está en zona 3, tengo que ir a Palo Quemado. En el sector de Palo Quemado hay unas oficinas de la empresa de acueducto. Pero si estoy en zona 4, tengo que ir a Santa Lucía, que es donde están las oficinas de la empresa de acueducto. Y si es zona 5, tengo que ir a Centro Nariño, donde está la zona 5 de la empresa de acueducto de Alcantarillado. Señores, muchas gracias por la atención. Si tienen algunas preguntas, la estaré tratando de resolver. Muchas gracias. Tenemos la primera pregunta, la hace Luis Pérez. Dice, después de haber pasado los 45 días de la erradicación de la información para la factibilidad de servicio por primera vez, ¿cuánto tiempo se demora el acueducto para volver a revisar la subestación de los documentos en caso de tener observaciones? Como habíamos mirado anteriormente, eh, para el acueducto debe tener toda la documentación en regla. Es así lo radique, después de la primera revisión, vuelvo a traer y lo radique. Si el acueducto no encuentra todo en orden, el sello se estipula sus 45 días hasta cuando ya diga todo está en orden y le vamos a la viabilidad. Ok. Bueno, tenemos otra pregunta, la hace Giselle Daniela Bulla Molina. Dice, ingeniero, ¿cuál es el proceso y los documentos para realizar la solicitud de dato técnico para el desarrollo de unas redes de acueducto y alcantarillado, tanto pluvial como sanitario, de unas vías de una zona ya consolidada en la ciudad? Ahí cuando la zona es consolidada, hay dos temas a tener en cuenta. Si el proyecto es de la construcción de un proyecto de vivienda o apartamentos, se hace plan constructor, donde él tiene que ir y solicitar la viabilidad de servicios. Y ahí mismo la cultura le dice, sí, usted puede conectar a tal red. Pero hay otro tema de consolidación que es la renovación urbana. Entonces, cuando hay renovación urbana o cuando hay una renovación de vías, la entidad contratante, que puede ser el IDU o puede ser el medio ambiente, depende de la entidad, ellos tienen que hacer un contrato y con base en ese contrato hacen una solicitud de estudio técnico, o de realidad de estudio técnico para mirar las redes en qué estado están. Entonces el constructor, en ese caso, que es el contratista del IDU de la entidad estatal, tiene que hacer toda la investigación de las redes como si fuera un urbanizador. O sea, tiene que hacer levantamiento topográfico, tiene que hacer investigación de redes, tiene que mirar el estado en que se encuentran las redes y una vez tenga ese diagnóstico, hacer los diseños respectivos para presentar al acueducto. Entonces, hace todo un proceso como si fuera un urbanizador. Son los dos casos que le tengo. Ok. Bueno, tenemos Alberto Polo Cueto nos pregunta, buenas tardes, ¿cuál es el trámite para solicitar el cambio de acometida de acueducto y alcantarillado para un edificio existente? Pero, El mismo trámite que se necesita para un plan constructor. ah, Hay que hacer una solicitud de cambio de medidores o de independización, que en este caso se estipula la empresa de acueducto. Entonces el acueducto, cuando hacen la solicitud de independización, hacen el estudio del caso mirando las redes y vuelve y va. Si hay que hacer cambios dependiendo lo que se diga en el análisis hidráulico, entonces si es básicamente el hidráulico y la acometida nos da, simplemente es un cambio de acometida, no hay ningún problema. Pero si es un proyecto donde que hay que hacer un cambio de acometida o de domiciliario, donde el diámetro es mayor, ahí toca hacer presentar los diseños. bueno, tenemos otra pregunta de William Rodrigo Bayona. Dice, buenas tardes. Cuando es renovación o construcción de una vivienda que ya cuenta con medidor, ¿se requiere solicitar la TPO? Cuando la construcción es nueva, con una licencia de construcción, sí es necesario. Aquí hay que aclarar algo. Usted puede hacer una mejoras al predio. Pues cuando tiene mejoras al predio, pues no necesita sacar la TPO. Pero cuando hay una licencia de construcción y hay una renovación o una construcción nueva, hay que sacar la TPO.
Bueno, tenemos ahora Edwin Caicedo. Dice, buenas noches, ¿se puede realizar la solicitud de medidores al mismo tiempo que se ejecuta domiciliaria de aguas lluvias o se debe terminar y aprobar la domiciliaria para pedir medidores? Efectivamente, primero hay que presentar la aprobación de las domiciliarias, tanto de aguas lluvias y aguas residuales. Una vez tenga esa aprobación, empieza el proceso de solicitud de los medidores. Ok, Juan Parra nos pregunta, ante la curaduría, si se tiene un proyecto ejecutado por un constructor que va a tramitar una licencia de construcción, ¿se está en la obligación de presentar algún documento de la EAAB que diga que tienen vía libre con el servicio, teniendo en cuenta que la disponibilidad de servicio aplica únicamente para licencias de urbanismo y el estado técnico de redes en su momento solicita la licencia de construcción para poder ser tramitada? Ahí está claro lo que está solicitando. Hay una licencia de construcción. ¿Qué quiere decir? De que usted va a desarrollar un proyecto con base en una licencia de construcción que se lo da la curaduría. Entonces la curaduría le dice, necesito un estado técnico, necesito mirar si las redes que pasan por ahí son adecuadas o no son adecuadas. Eso lo solicita para poder sacar la licencia de construcción. Entonces, si hay un constructor anterior que está tramitando y no pudo completar, pues, o sea, coger el proyecto, tiene que continuar desde donde él dejó los trámites y darle continuidad. Si él no ha hecho ningún requerimiento ante la empresa de acueducto, pues tiene que iniciar los requerimientos o la solicitud ante la empresa de acueducto.